Bueno, tengan todos muy buenos días. Es un privilegio saludarles en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, seguimos hablando de respuestas que algunos religiosos no pueden contestar en cuanto a, al Señor Jesucristo, ¿verdad? El error de la doctrina de Trinidad, pues es de confusión, porque hay preguntas que no pueden contestar. Tu servidor, Pastor Arnoldo Landaverde, de La Palma, San Martín, San Salvador, El Salvador, hasta donde lleguemos a través de este medio. Entonces, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea tú como yo quiero, sino como tú quieras. Sino como tú. Va, ahí queda el texto. Entonces, ¿cómo puede Jesucristo orar? Jesucristo es hombre y Él es Dios. Como hombre, Él ora. Qué importante es entender esto, ¿no? Como hombre, Él ora. Y eso es lo que a veces cuesta entender. La respuesta a este tan llamado problema es clara. La humanidad ora a la divinidad. Si la teoría de la Trinidad fuera correcta, entonces encontraríamos a un Dios orando a otro Dios. Si un Dios necesita orar, ¿es a un Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Puede la divinidad en algún momento necesitar la oración? Son preguntas que debemos de hacernos, ¿no? Repito, si un Dios necesita orar, ¿es aún un Dios? ¿Puede la divinidad en algún momento necesitar la oración? ¿Qué piensa usted? También si la segunda persona, vamos a decirlo así, si la segunda persona de la divinidad ora a la primera persona de la divinidad, Dios es divisible. Y tenemos por lo menos dos dioses, Dios el Padre y Dios el Hijo, a quien nosotros clamaríamos, ¿no? La aplicación es muy clara. Jesucristo oraba como hombre, porque recuerde que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Dios no necesita orar. El hombre sí necesita orar. Y en este caso, Dios se nos manifestó en carne. Se hizo carne para participar de lo nuestro. Nosotros necesitamos orar, entonces Él participó orando como hombre y no como Dios. Eso está muy claro. Esa es la pregunta que se hacen muchos, ¿no? ¿Cómo que está orando? ¿Va? Porque Él es el Hijo de Dios, está bien, la humanidad. Y mi pregunta siempre es, ¿dónde estaba Dios cuando Jesucristo oraba? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesucristo oraba? Ahora la pregunta es para usted. ¿Dónde estaba Dios cuando Jesucristo oraba? ¿Puede usted decirme? ¿Dónde estaba Dios cuando Cristo oraba? Estoy dando tiempo para que usted reflexione, ¿verdad? ¿Dónde estaba Vamos a ver dónde estaba Cristo cuando Cristo oraba, ¿no? Es bien importante entender eso, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos dice, hay una parte que dice que Dios estaba en Cristo.
Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, se nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Dónde estaba entonces Dios cuando Cristo oraba? Esa es la pregunta que tenemos para este día. ¿Dónde? Y la respuesta está acá. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, no con, en, dentro. Jesucristo era Dios manifestado en carne. Porque el verso de 1 Timoteo 3:16 dice, ¿verdad? Que grande es el misterio de la piedad. Dios fue tiempo pasado manifestado en carne. Entonces Dios estaba en Cristo cuando andaba en las tierras de Palestina. Entonces, como Dios no necesitaba orar, como hombre sí necesitaba orar, porque Él vino a participar de lo nuestro. Comió, durmió, se cansó, tuvo sed. Entonces vemos, lloró, sufrió y murió, ¿verdad? Pero Él nunca dejó de ser Dios. Él es el único Dios verdadero. ¿Dónde estaba Dios cuando Cristo oraba? Preguntas que no pueden contestar. Ellos dicen, no, que el Hijo de Dios, pero entonces si Jesús es Dios, Él como Hijo es Dios, ¿verdad? Si el Hijo es Dios y el Padre es Dios, hay dos dioses divididos, pero no es cierto. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Solo hay un Dios. Por eso repito, estamos hablando de las preguntas que los trinitarios, con todo respeto, no pueden contestar. Porque se imaginan que el Señor está pidiendo como Dios a otro Dios, y eso no cabe. Está en la humanidad como hombre, como hombre. Él participó de lo nuestro, lo dice Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Verso 15. Entonces, y este verso de 1 Corintios 5:19, o 2 Corintios 5:19, dice, ¿no? Que Dios estaba en Cristo, en, dentro, no fuera. Entonces, eso es algo que a veces no entiende, ¿verdad? De por qué él oraba humanamente. Por ejemplo, en la barquilla, cuando él iba, ahí se durmió, se cansó, tuvo sueño. Había estado predicando todo el día, casi todo el día, ¿no? Entonces le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y ya en medio del mar se vio una tormenta, pero él dormía. Ahora mi pregunta es, ¿creen que esa barquilla se iba a hundir? Y los discípulos tuvieron miedo y empezaron a botar todo, hasta que por último, ya cansados, se fijaron que el Señor estaba durmiendo. Y le reclama, imagino que era Pedro, ¿no? El más inquieto allí, ¿no? Señor, que no te da cuidado, que perecemos. Y lo despertó enojado. Entonces se levantó y le habló fuerte al viento y al mar y se detuvo, porque Él es el Dios fuerte, Isaías 9:6, ¿no? Dios fuerte. Y detuvo al mar y al viento y cesó. Y le dijo, hombres de poca fe, porque dudaste, jamás iba a hundir. Ahí lo hizo como Dios, Dios obrando en Cristo Jesús, porque Dios estaba en Cristo. Él era Dios manifestado en carne. No se olvide, 1 Timoteo 3:16 y 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo. Entonces, humanamente oró. Y dice por ahí, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces, amado hermano, Dios les bendiga.
Hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Seguimos.